Saludos cordiales. Les habla la doctora Yordanka Castro Ramos, profesora titular de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, que en el marco del cuarto Taller Nacional de la Enseñanza de la Biología Rosa María Angulo Díaz Canel, les presento el curso preevento número 3 titulado Desarrollo de habilidades prácticas, una necesidad en la enseñanza de la biología. En el presente siglo continúan los retos para la educación, dado el acelerado desarrollo científico-tecnológico que caracteriza al mundo actual. Es por eso que la ONU, en su Agenda 2030, precisamente en el objetivo número 4, expresa la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para así promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. De conjunto, en los lineamientos que se expresan en la política del Partido Comunista de Cuba, aparece reflejada la necesidad de la formación de un personal docente con calidad, cientificidad y compromiso que pueda dar respuesta a las necesidades de los diferentes centros educativos en que se encuentra en cada territorio. Ahora, de conjunto con estos dos contextos internacionales y nacionales, vemos que podemos observar el crecimiento acelerado de esa información científica, el tercer perfeccionamiento de la enseñanza de la biología y también más actual la revitalización de los laboratorios escolares. Es precisamente estos elementos lo que permite y favorece la preparación del profesor de biología, expresado en este caso en el desarrollo de las habilidades prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí entonces que nos remitamos a considerar desde el punto de vista teórico algunos elementos que son importantes para la comprensión del desarrollo de habilidades prácticas en el profesor de biología. Podemos ver que la actividad se manifiesta mediante acciones y esta, cuando están dominadas, es que conforma la habilidad. El estudio de la naturaleza propio de las habilidades supone una comprensión general entonces de la personalidad, vista esta como uno de los elementos reguladores en la actuación del sujeto y el análisis de sus relaciones con otras formaciones psicológicas. Dentro de esas formaciones podemos encontrar los hábitos, capacidades, destrezas y competencias. Es precisamente el término habilidad, desde su conceptualización, clasificación, es decir, el estudio general de la habilidad, se ha visto desde el siglo XX, donde eminentes psicólogos han dado elementos muy importantes, han sentado las bases para el estudio y comprensión de la habilidad, que han sido retomados por estudiosos, pedagogos, psicólogos del siglo XXI, donde fundamentalmente expresa diferente conceptualización, pero que resaltan que la habilidad está compuesta por acciones que cuando son dominadas de manera consciente, entonces que estamos en presencia de esa habilidad que permite y favorece entonces la comprensión de los conocimientos y otros elementos que a medida que vamos dando el curso podemos ir incorporando a nuestros saberes sobre habilidad. Una de las etapas en que transita la habilidad es el desarrollo de esta. Previamente, le antecede la formación de habilidades, pero vamos a hacer alusión, por nuestro curso ser precisamente el objeto de estudio, vamos a ver el desarrollo de habilidades. También numerosos autores, tanto nacionales como internacionales, han hablado y desarrollado diferentes elementos básicos para la comprensión de la etapa de desarrollo de habilidades. Nosotros asumimos lo dado por Mercedes López, donde a partir de su expresión vista cuando plantea que una vez adquiridos los modos de actuación, se inicia el proceso de ejercitación, palabra clave dentro del desarrollo de habilidades, cuando vamos a ver que esos modos de actuación tienen que estar previamente adquiridos en ese proceso de formación. Se continúa planteando que el desarrollo de habilidades necesita de la ejercitación, es decir, del uso de la habilidad recién formada
atendiendo a una cantidad necesaria con una frecuencia adecuada, de modo que vaya haciéndose cada vez más fácil de reproducir, usar y así se eliminen los errores. Es importante esta definición asumida en este curso porque nos da elementos que nos permiten incorporarlos después como indicadores para poder medir precisamente el desarrollo de habilidades en nuestros estudiantes. También estos autores, además de aportar elementos desde la definición, también insisten que para el desarrollo de habilidades existen requisitos. Dentro de ellos está la complejidad dada fundamentalmente que es necesario ir haciendo de manera gradual de actividades más sencillas para ir logrando acciones e ir incorporando con esa ejercitación de actividades más sencillas a más complejas. La flexibilidad dada precisamente en la necesidad de ver la expresión de una habilidad en diferentes sistemas de conocimientos. Una misma habilidad se puede expresar en diferentes sistemas de conocimiento. Así entonces tenemos que tener en cuenta como otro requisito la frecuencia. Es importante desde esta consideración general que no ver el desarrollo de una de las habilidades planteadas una sola vez o en demasía, porque realmente la frecuencia es importante. De ahí que necesitamos confrontar y revisar nuestros programas de estudio, los programas de asignatura, para ver entonces dónde y cómo de manera intencional se puede precisar ese proceso de ejercitación que se necesita para el desarrollo de habilidades. Y por último, muy relacionado con este último requisito, se encuentra la periodicidad. Lo está diferente, hay que hacerlo de manera gradual, pero no dejarlo de hacer. Importante, elementos que también muchos de los autores analizados, tanto nacionales como internacionales, es un elemento clave, que es la clasificación. Existen dos grandes clasificaciones de habilidades, dos grandes grupos de habilidades. Como se puede apreciar en este mapa conceptual, puede verse fundamentalmente que existen habilidades generales y habilidades específicas. Si vamos al otro grupo, vemos que existe una variabilidad mayor en cuanto a la habilidad, que existen habilidades del pensamiento lógico, que existen habilidades para la vida tan importantes por Deloitte y bien determinados en el siglo pasado, habilidades para el desarrollo profesional. Y aquí me quiero detener porque realmente es tendencia actual de hablar, y lo podemos encontrar en la bibliografía, y cuando estemos navegando en internet, que existen los términos de habilidades blandas y habilidades duras, pero fundamentalmente es en cuanto a las habilidades para el desarrollo profesional y con un enfoque empresarial. No obstante, esas habilidades blandas son las que están fundamentalmente dirigidas al liderazgo, a la necesidad afectiva, motivacional, también al trabajo en grupo, y en el caso de las habilidades duras, ya precisamente a la experimentación, a lo práctico, al desarrollo técnico y tecnológico que pudiera entonces hablarse en una profesión determinada, fundamentalmente, insisto, enfocado desde una mirada de empresa. También existen dentro de estos autores quienes plantean que pueden clasificarse en habilidades docentes, habilidades intelectuales y habilidades prácticas. Si nosotros vemos, está destacado la habilidades prácticas, porque es precisamente una parte del objeto de estudio en este curso. De ahí entonces que podemos plantear que las habilidades prácticas son las que se forman y desarrollan en la actividad práctica o para la actividad práctica, fundamentalmente en una asignatura de tipo práctico o instrumental. Esto es una de las definiciones dada por Recio, uno de los autores que asume esta clasificación y que nos parece muy oportuno, muy sencillo, y además desde el punto de vista filosófico
también apoya lo planteado por Pupo en su clasificación de actividad, visto desde lo cognoscitivo, la actividad práctica y la actividad volitiva. Precisamente, en cuanto a esas habilidades prácticas, también existen diferencias en cuanto a la clasificación, pues algunos consideran dentro de las habilidades prácticas previamente vistos las habilidades experimentales. En el caso de Salcedo y otros, que es precisamente una bibliografía donde aparece el modelo de la didáctica de la biología, en el grupo 1 es donde se ven todas estas habilidades prácticas. Otro elemento importante y destacado es la clasificación de habilidades prácticas en operativas, técnicas y tecnológicas, vistas por Matos desde la ingeniería química vinculada también con algunos procesos biológicos. Muy interesante esta clasificación, que después posteriormente vamos a ver que hemos tomado algunos elementos para fundamentar nuestra clasificación. También existe la clasificación dentro de los tipos de habilidades prácticas, las habilidades manuales y otro elemento que tiene que ver con las habilidades manipulativas. Estos dos observaciones vistas también desde una mirada de la educación física, una mirada de otras asignaturas que, como dice la definición asumida, son asignaturas del tipo práctico o instrumental. Esto nos da suficientes elementos para ver entonces que el desarrollo de habilidades prácticas, visto de diferentes perfiles, se han materializado, por ejemplo, desde la electrónica, desde la educación física, desde la estomatología, la medicina y otros amplios perfiles que tienen precisamente esa necesidad de lo práctico, de la experimentación. Y desde el perfil pedagógico específicamente de la biología y de la enseñanza de la biología, se les presenta un número considerable de autores donde estos de manera general aportan elementos al desarrollo de las habilidades prácticas de la enseñanza de la biología, de conjunto, como les decía anteriormente, con lo expresado en los programas de la asignatura, los objetivos generales que persiguen estos programas, también desde la concepción del tercer perfeccionamiento de la enseñanza de la biología en Cuba y, por supuesto, desde el modelo del profesional que se necesita y precisa formar para que tenga entonces ese desarrollo de habilidades prácticas y pueda desempeñar con su modo de actuación todo lo relacionado a su práctica profesional en la escuela donde se ubique. De ahí entonces que consideramos necesario ver algunos elementos relacionados con los fundamentos didácticos que sustentan el desarrollo de las habilidades prácticas. Y bueno, nos preguntamos, ¿qué fundamentos? Bueno, desde la misma concepción de las leyes de la didáctica, vamos a tomar dos leyes, dos de ellas, dos ejemplos. Por ejemplo, la unidad entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el contexto social. Veíamos al inicio que la revitalización de los laboratorios de biología, el tercer perfeccionamiento donde aumenta considerablemente la cantidad de actividades prácticas a desarrollar en cada una de las asignaturas biológicas propuestas en los diferentes niveles educativos. Esto hace que exista la necesidad entonces de desarrollar habilidades prácticas y ese profesor esté preparado para que sus alumnos lo puedan realizar en la actividad práctica. También, como otra ley, es la relación dialéctica entre los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es importante, no vamos a profundizar porque realmente es una relación entre todos estos componentes, el objetivo, contenido, método, esta triada, que son las que regulan y precisan, pero vista fundamentalmente las habilidades dentro del contenido, donde están las habilidades, conocimientos, valores, entonces, que se expresa en el cumplimiento, la necesidad de cumplir un objetivo en esa actividad y por supuesto un método que permita y favorezca entonces el desarrollo
de esta habilidad. A esto se apoya el profesor en medios de enseñanza-aprendizaje que le permitan y favorezcan el desarrollo, ejecutar todo esto en su clase. Por eso también siempre está relacionado con las formas de organización. Importante elemento a considerar, pues existen formas de organización que son propias para el desarrollo de las habilidades prácticas. Pensemos en la actividad práctica vista como forma de organización en el nivel secundaria básica y preuniversitario, la excursión docente también como forma de organización en estos dos niveles anteriores. Tenemos las prácticas de laboratorio y ya para la enseñanza universitaria aparece entonces otras como la clase teórico-práctica, la clase práctica, que de una forma u otra propician y favorecen entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no menos importante es ver realmente si esa ejecución constante y periódica y flexible de la habilidad ha podido, realmente esos modos de actuación se han incorporado al estudiante, está la evaluación. Es por eso que en todos estos elementos de componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje en su estrecha relación, aparecen entonces los principios didácticos donde se sustenta el desarrollo de habilidades prácticas. Por supuesto, el primer tiene que ver con el carácter científico y ideológico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya lo hemos visto desde los inicios, la necesidad que sea contextualizado, etcétera, y que tenga que ver con los avances científicos, tecnológicos y con la ideología precisamente que se desarrolla en el lugar donde el sistema político donde se ejecuta la actividad práctica. Otro es el carácter instructivo, educativo y desarrollador, donde se propicia, se pondera, en este caso, en el tercer perfeccionamiento, la enseñanza desarrolladora. Por tanto, el desarrollo de habilidades prácticas favorece, contribuye a este principio. Por supuesto, también podemos relacionar muy estrechamente el carácter social, grupal e individual que propicia el desarrollo de las habilidades prácticas. Si vemos entonces la vinculación del proceso de enseñanza-aprendizaje con el proceso social y los contextos formativos y laborales, son en las entidades laborales, en las entidades educativas, donde precisamente se expresa esa vinculación del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde esa relación de profesor, alumno, 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 alumno-grupo y profesor-alumno-grupo, también se expresa en ese contexto social y en ese contexto formativo. Otro de los elementos que se pondera, que se refleja muy bien en el desarrollo de habilidades prácticas, precisamente la relación entre la teoría y la práctica. No existe una actividad práctica que no se conciba vista previamente de los fundamentos teóricos de ese contenido o de ese sistema de conocimiento para entonces ver en la práctica cómo o demostrar o reafirmar todos estos elementos que desde la teoría se expresan. Y por supuesto, un elemento importante, un principio didáctico fundamental, es la atención a las diferencias individuales del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque para poder lograr el desarrollo de la habilidad práctica, el profesor tiene que ser velador de todo lo que tiene que ver con la evaluación, con el proceso de control que se ve en los tres momentos de orientación, de ejecución y el propio control que se observa en una clase. De ahí entonces que podemos plantearnos, y les propongo en este curso, ver algunas exigencias metodológicas en el desarrollo de las habilidades prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología, por supuesto en estrecha relación con esos componentes que previamente hemos visto. Consideramos que en la formulación del objetivo debe ser de manera intencional para que evidencie entonces la necesidad, por ejemplo, de manipular equipos, instrumentos y materiales biológicos, para que desarrolle técnicas de trabajo biológico o que requieran entonces el uso de la tecnología. Otro elemento que expresa la necesidad de esas exigencias metodológicas para el desarrollo de habilidades prácticas
es que existan condiciones favorables desde lo material en los diferentes laboratorios. Contamos en cada laboratorio, ya sea en la secundaria, en el pre, en el tecnológico, en la universidad, con una dotación que permite realmente el desarrollo de actividades prácticas. Otro elemento, otra exigencia, está en correspondencia con las diferentes tareas docentes y los procedimientos de las guías de trabajo previo y el número de repeticiones. Fíjense que aquí estamos en consonancia con lo que la definición que nosotros asumimos de desarrollo de habilidades. Consideramos que es importante para el desarrollo de habilidades prácticas que exista una guía de trabajo, porque así el estudiante puede apropiarse de los pasos o invariantes funcionales de las diferentes habilidades. Propuesta de 1 o 2 procedimientos en las primeras guías en cada asignatura. De ahí veíamos lo que es la complejidad, la frecuencia que se necesita para entonces poco a poco ir incorporando este desarrollo. Dentro de las exigencias también podemos ver las partes y los tipos de clase. Por supuesto, visto desde los componentes de ese modelo didáctico a que se aspira y que puede verse fundamentalmente, como les decía, en tipos de clase como prácticas de laboratorio, clases prácticas y clases teórico-prácticas. La evaluación de estudiantes, importante considerando el diagnóstico, por supuesto, y el resultado gradual de cada uno mediante la observación de desempeño. Aquí es importante destacar la necesidad de elaborar una escala analítico-sintética. De ahí entonces que se pueda, a partir de un ejemplo, se pueda ver una escala analítico-sintética, en este caso de una habilidad que es para manipulación de equipos y útiles de laboratorio, en este caso es la utilización de la lupa, donde vamos a ver que en la columna, en la primera columna, se describe los pasos o invariantes funcionales y después se van a expresar los diferentes niveles de dominio, desde muy bajo hasta alto. Es necesario que el profesor tenga en consideración que estos niveles de dominio tienen que expresarse de manera impar, 3, 5, 7, 9, para que realmente exista una forma bien, desde el punto de vista estadístico, te dé resultados para poder expresar y ver hasta dónde se ha logrado el desarrollo de la habilidad. De ahí entonces que ahí se puede observar esos indicadores que aparecen y que determinamos previamente desde la concepción o desde la definición asumida, vista entonces por, primero, el dominio de esas invariantes funcionales o pasos de la habilidad para poder ejecutar la habilidad práctica, la lógica que lleva a la acción, lo rápido o lento que pueda hacerlo, la necesidad de que sea de manera independiente y, por supuesto, la flexibilidad vista desde el contenido propio que permite y favorece este desarrollo de la habilidad. Con este ejemplo podemos entonces plantear, y es una de las propuestas que se hace en este curso, después de haber visto estas consideraciones teóricas, estamos en condiciones entonces de plantearles, le quiero plantear esta clasificación de habilidades prácticas en la enseñanza de la biología, agrupadas en 3 grandes grupos o grandes consideraciones expresadas fundamentalmente y vistas desde lo manipulativo, lo técnico y lo tecnológico. De ahí entonces que necesitemos conocer que las habilidades prácticas manipulativas se consideran que son el dominio de acción que por medio de equipos e instrumentos ejecuta el estudiante con la guía del profesor en la actividad práctica de biología, las que a partir de la asimilación consciente de los modos de actuación garantizan entonces la eficiencia de ese proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas biológicas. Por eso está en la base y está desarrollado ese modelo como una escalera. Es la base, esas habilidades prácticas manipulativas para poder desarrollar las otras. De ahí entonces que
nos permita decir que hacer la base permite y favorece el desarrollo de habilidades técnicas, vistas como el dominio de acciones que tienen como la base manipulativa, por supuesto, las manipulativas, y que requieren de aplicación de técnicas biológicas que facilitan la comprensión de estructuras, fenómenos, procesos y sobre todo, por supuesto, a la asimilación consciente de los modos de actuación que el profesor debe conocer para después, posteriormente, poderlo desarrollar en el proceso con sus estudiantes. Y por último, las habilidades tecnológicas, expresadas en el dominio de las acciones que, mediante el conocimiento de las técnicas de trabajo biológico, permiten la ejecución y empleo a partir de los adelantos de los equipos tecnológicos, software, y que favorecen la comprensión entonces de procesos, fenómenos, siempre también teniendo en consideración la asimilación consciente de los modos de actuación del profesor de biología que le permita entonces desarrollar, tener un desempeño eficaz con sus estudiantes en el aula. Es importante que este curso es para que los profesores se apropien de estos elementos y puedan después desarrollar estas acciones en su radio de acción. De ahí entonces que podamos ejemplificar dentro de las habilidades prácticas manipulativas las que se corresponden con equipos de laboratorio, dígase microscopios ópticos, estereoscópicos, lupa, entre otros, también con instrumentos de laboratorio como tubos de ensayo, portaobjetos, pinzas, todos los que nosotros conocemos y tenemos en nuestros laboratorios, y también con la manipulación de los aperos de labranza para el trabajo en el huerto escolar. Si tenemos en consideración, como decíamos en el inicio, de este tercer perfeccionamiento, donde se pondera, se resalta la educación agropecuaria. Por tanto, es necesario incorporar dentro de estas habilidades prácticas manipulativas precisamente la manipulación de estos instrumentos de trabajo, como también se les conoce, que le permiten entonces desarrollar un mejor trabajo dentro del huerto. Otro, dentro de un ejemplo propio para el desarrollo de la habilidad en una actividad práctica, podemos desarrollar, por ejemplo, como asunto, la comprobación de la presencia de biomoléculas en los organismos y los factores que afectan la velocidad en la reacción catalizada por enzima. Es una actividad práctica que se realiza en el preuniversitario, también se realiza en la formación del profesor de biología, es decir, en la universidad, que permite entonces, como decíamos, en la relación entre los componentes, hacer enfático, hacer visible, explicitar en el objetivo la necesidad del desarrollo de este tipo de habilidad práctica. En este caso, sería como objetivo demostrar la presencia de las biomoléculas en los organismos y factores que afectan la velocidad de la reacción, es decir, el sistema de conocimiento, y de ahí entonces mediante la manipulación de equipo, es decir, se hace enfático, se precisa la necesidad de la manipulación de equipos, instrumentos y partes de las plantas, animales, así como material biológico para su futura labor profesional. El método pudiera ser, consideramos que debe ser el trabajo independiente para que propicie el desarrollo de estas habilidades. De ahí entonces otro ejemplo es, esto se ve desde la actividad independiente y lo ponemos a su consideración desde la formación del profesor, donde se plantea que en el laboratorio de una asignatura determinada, en este caso de botánica, un estudiante al realizar la observación puede afirmar que esa muestra que está observando pertenece a una división dentro de las plantas terrestres. De ahí entonces se hacen una serie de preguntas. Esto sirve de motivación, pero además sirve para reflexionar e incentivar la visita al laboratorio y por tanto el desarrollo de habilidades prácticas, porque las preguntas están encaminadas como por ejemplo, compartes el mismo criterio con el estudiante, justifique. Para compartir o no el mismo criterio, se necesita ir al laboratorio y desarrollar entonces la observación de esa muestra fija que aparece en el laboratorio. Y en una segunda pregunta, ¿qué algoritmo de trabajo permite entonces el desarrollo de esta habilidad a partir de la actividad que en este caso es un laboratorio, una práctica de laboratorio? Importante ver que esto es un ejemplo de la utilización de las
TIC en el proceso de desarrollo de habilidades prácticas. No es la utilización de programas tecnológicos para este fin. Esto es muy importante. Es la diferencia, por eso la clasificamos o la incluimos dentro de las actividades que pueden ser ejemplos para el desarrollo de habilidades manipulativas. De aquí entonces que podemos ver otro grupo de habilidades prácticas, que en este caso la clasificamos o la incorporamos como habilidades técnicas, donde ahí están todas las técnicas operatorias que nosotros conocemos, que aparecen en los diferentes manuales que tenemos en la carrera, que tenemos en las diferentes asignaturas, sobre todo de introducción al estudio de la biología, inicial en la formación del profesor, pero que también es una de las primeras clases que aparecen en séptimo grado, donde ahí se reflejan técnicas operatorias muy necesarias como el corte a mano, la técnica del frotis muy utilizada para el estudio de las bacterias, en las técnicas para la visualización de bacterias, a partir del frotis que se hace del yogur, también para ver otros tipos de células, cuando se hace el frotis de la sangre, entre otros ejemplos que aparecen en los libros de texto de biología de los diferentes niveles. También podemos ver la técnica del aplastado o el squash, donde ahí se aprecia fundamentalmente la observación de otros tipos de material biológico, como el caso, por ejemplo, de los granos de polen, ahí podemos ver la diversidad. En el caso de la técnica de la gota colgante, muy utilizada para la observación de protistas, de protozoos, de otros organismos, para poder ver todo su desarrollo, y diferentes técnicas que también aparecen en este caso en los manuales, como la obtención del cultivo de protistas, la tinción simple muy utilizada, la doble tinción, la inclusión total o parcial de las piezas, aquí en zoología o en octavo grado, cuando podemos ver y se precisa, por ejemplo, la diferencia en las alas de diferentes insectos, es la inclusión total para poder visualizar realmente todo lo que tiene que ver con una parte del cuerpo del animal. La creación, por supuesto, del área de biología en las escuelas, tan importante y tan necesaria, que se vuelve a retomar con mucha fuerza en este tercer perfeccionamiento. De aquí entonces que podamos continuar incluyendo dentro de esas habilidades prácticas técnicas la necesidad de la colecta y conservación de los organismos, la herborización. Estas técnicas son las que tienen los pasos para poder desarrollar y poder realmente realizar todo un grupo de acciones que permitan y favorezcan entonces apropiarse de estas técnicas y poder entonces realizar la creación del rincón de la naturaleza o rincón biológico, etc. Veamos y vamos a dirigir la observación en este caso, que para poder realizar estas habilidades prácticas técnicas yo necesito la precisión y la utilización de alguna de las acciones manipulativas. Pero aquí sí me voy a regir por esos pasos que son indiscutiblemente que caracterizan a cada una de estas técnicas. Y por último, dentro de las habilidades técnicas tenemos la disección de la flor, que se ve, al igual que la utilización o la elaboración de los germinadores, que se ve que son acciones prácticas desde la primaria, pero que en la medida que van avanzando en los niveles educativos con otros objetivos desde el punto de vista de identificación, de explicación, de otro tipo de habilidades intelectuales, siempre desde la concepción de las habilidades prácticas técnicas lo podemos desarrollar de igual manera. Y así, lo que se comenzó en la primaria tiene una consecutividad y una periodicidad y una frecuencia necesaria y se complementa entonces en los otros niveles educativos. Ahora, en cuanto a las habilidades prácticas tecnológicas, es importante destacar que a partir de los avances tecnológicos es que se ha propiciado, por ejemplo, la aplicación
de todos estos dentro del estudio de la biología, ya sea la biología propiamente como ciencia, como se expresa en la imagen, o en la biología, la enseñanza de la biología a partir de la incorporación de ciertos y determinados programas, software, herramientas informáticas que permiten entonces utilizar diferentes recursos educativos abiertos. De ahí entonces que podamos ver dentro de las habilidades prácticas tecnológicas la utilización, como les decía, de herramientas informáticas a partir de diferentes programas que permiten y favorecen, por ejemplo, la utilización de glosarios básicos, de la realización y la descripción de glosarios básicos. Este ejemplo, en esta diapositiva lo tomo de los colegas de Camagüey, donde son realmente, utilizan los estudiantes, formulan los estudiantes todo lo necesario para realizar ese glosario desde esta área del conocimiento, en este caso, relacionado con las algas. Y de otro lado podemos ver las claves dicotómicas interactivas a partir de la utilización de una base de datos previamente concebida y que también permiten la identificación taxonómica, como bien dice ahí, de diferentes grupos, en este caso de plantas, pero que existen de los diferentes organismos. Otro ejemplo de habilidades prácticas tecnológicas parte de la elaboración de los productos tecnológicos con esas y otras herramientas informáticas propiamente dichas. Por ejemplo, los videos didácticos, no solo los que bajamos de YouTube, sino los que nosotros como profesores incentivamos a nuestros estudiantes para que lo realicen o lo realizamos para entonces viabilizar, motivar, incentivar el gusto por la ciencia y además de poder esclarecer y motivar sobre todo el estudio de la biología. Están los sitios web portables, están también los itinerarios didácticos. En este caso le pongo este ejemplo porque con este itinerario didáctico se puede utilizar el QR, tan visto y tan utilizado en nuestra sociedad. Por tanto, nosotros necesitamos que el profesor esté preparado desde la concepción tecnológica actual, por eso la necesidad del desarrollo de las habilidades prácticas en el contexto actual. Como otro elemento importante y otro ejemplo de habilidades prácticas tecnológicas está la utilización de simuladores expresado en procesos que son de difícil visualización en el laboratorio y que puedan entonces ser recreados a partir de la utilización de ciertos y determinados programas que permiten y favorecen la comprensión de este proceso o fenómeno. Existen también dentro de esas habilidades prácticas tecnológicas la realización de, en este caso, en el Excel, con la genética, la concepción y la necesidad de reconocimiento, por ejemplo, cuando realizamos una excursión, poder utilizar las fotos y el mapeo satelital que nos ofrece Google. Es decir, todos estos elementos se han ido incorporando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología y es por eso que consideramos que el profesor debe tener esas habilidades prácticas tecnológicas incorporadas. En muchos de los preuniversitarios aparece, además dentro de la dotación, donde están los microscopios y el microscopio óptico y el estereoscópico, aparece también una cámara que se incorpora a la lente y entonces se puede recrear, por ejemplo, procesos osmóticos, la plasmólisis y desplasmólisis, que sé que hay colegas de la Universidad de Artemisa que lo han recreado, que se explica entonces desde el punto de vista de la física aplicada a la biología, y entonces son elementos que permiten entonces al profesor tener el desarrollo de esas habilidades. Es por eso que, como comenzamos, desde el inicio veíamos que desde el modelo de desarrollo económico y social cubano hasta el 2023 se expresa la necesidad de desarrollar el potencial humano, la ciencia, la tecnología y la innovación, elementos que expresan entonces la necesidad de que el profesor esté preparado para el desarrollo de habilidades prácticas, como también impulsar la formación de ese potencial humano con esa alta calificación y elevar entonces con esto la calidad y el rigor del sistema de enseñanza general en nuestro país. De ahí entonces que denote
desde el comienzo, como veíamos, la necesidad del desarrollo de habilidades prácticas. Otro elemento, para concluir, es por eso que podemos plantear que la educación desempeña un rol muy importante en el desarrollo personal de las personas y de las sociedades, porque se expresa entonces esto en la política educacional cubana, sobre todo visto en este tercer perfeccionamiento de la enseñanza de la biología, que posibilita con todos estos elementos los conocimientos, habilidades, valores que permiten entonces establecer las relaciones entre individuos, entre el grupo y en su estrecha relación con la tecnología. Por eso, profesor que logre incorporar todos estos elementos a sus saberes y a su modo de actuación, permite entonces traducir esto en un profesional mejor preparado a partir entonces de lograr el desarrollo de habilidades prácticas. Es entonces un reto que le impone la sociedad a partir del encargo social que tiene este profesor de biología, porque él debe orientar todas estas acciones integradas de modo que permite el desarrollo integral de sus protagonistas, tanto de los estudiantes como del grupo, como del mismo profesor, que permite y favorece ejercer una mejor función en su actividad docente. Ahora, les dejo como interrogantes estas dos preguntas que le permitirán entonces establecer un debate de la necesidad de incorporar a los modos de actuación un desarrollo de las habilidades prácticas. Una primera va encaminada de cómo lograr convertir al estudiante en un protagonista del proceso, que sea capaz de desplegar la actividad práctica que le permite el desarrollo de sus habilidades prácticas en el estudio de la biología. Y una segunda interrogante que expresa cómo motivar al estudiante para que éste asuma de manera consciente el desarrollo de sus actividades, de sus habilidades prácticas. Es por eso que con estas dos interrogantes, más todos los materiales que se anexan en este curso, ustedes pueden tomar algunos elementos e incorporarlos en su quehacer para que realmente pueda la sociedad cubana, que tanto necesita, que tanto ve en sus escuelas la revitalización de estos laboratorios, expresa entonces que existe una relación entre el contexto y la preparación óptima que debe tener un profesor de biología. Hasta aquí, saludos y nos vemos.